nuestro Dios continúe su obra en cada uno de vosotros, mis hermanos. Amén. No les digo que Dios lo bendiga porque ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros tenemos que disfrutar de las bendiciones. Pero yo entiendo que cuando dicen Dios te bendiga, es porque usted diga amén, y eso es un saludo, ¿verdad? Que se ha transformado ya en algo común y corriente, pero recuerde siempre que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. Así que estamos contentos. ¿Cuántos de ustedes están guapos? ¿Cómo que levantar la mano? ¿Viste, Fonso, que funciona también acá? Eso siempre hace mi amigo Fonso ahí con los muchachos y los toma por sorpresa. Pero saben, estamos disfrutando de los, como dirían los chinos, cachichien, 99 años de la fidelidad de Dios sobre esta iglesia. Mire, hermano, hace tiempo atrás sucedió en Argentina. Ustedes saben que nosotros somos carnívoros por excelencia, ¿sí? Hay un promedio de 45 kilos de carne, no sé cuántos serían en libra, que es el promedio, bueno, antes de la inflación, que comía un argentino por año, ¿ok? Entonces, muchos trabajan justamente en los frigoríficos y destazando las reses, o sea, cortando, ¿verdad?, separando cada uno de los cortes que después se venden en la carnicería. Entonces, había de repente un operario que él estaba allí trabajando, pero este era particular. Todos los días entraban a esa empresa más de 400 personas, pero él siempre se detenía y saludaba al empleado de la fábrica. Él tenía un trabajo que hacer, que después que terminaba la faena, él terminaba limpiando todas las mesas y también entraba a la cámara frigorífica. En ese tiempo tenía que dejársela abierta porque el sistema de seguridad solo cerraba por fuera, no por dentro. Cuando él entró allí para revisar que todo estaba bien en la cámara, sintió que la puerta se cerró. Entonces él sabía que era el único y el último que quedaba en aquel lugar. Y por ende que al cerrarse la puerta, él tenía que esperar hasta el otro día para que alguien llegara y él pudiese golpear y advertir que estaba dentro. Obviamente que también sabía que el frío no iba a disminuir mientras él estuviera dentro. Y comenzó entonces a sentir los efectos del frío, y cuando estuvo a punto de llegar a lo que se conoce como hipotermia, ¿verdad?, cuando ya empezó a sentir el entumecimiento de sus extremidades y ese sueño, dice que de repente escuchó que se abría la puerta de aquella cámara frigorífica. Entonces él se sorprendió porque dijo, ¿quién puede haberse dado cuenta? ¿Y saben quién vino a buscarlo? Justamente el portero de aquella fábrica. Y le dijo, ¿cómo me encontraste? ¿Cómo supiste que yo estaba aquí? Y él le dijo así, todos los días entran más de 400 personas por este lugar, pero el único que se da cuenta que existe y que me saluda siempre con una sonrisa es usted. Por eso me llamó la atención que usted no haya pasado y que usted no me haya saludado. Lo que hace un saludo, hermano querido, ¿no? Dice que si usted quiere llenar el tanque emocional de su cónyuge, todos los días tiene que darle un abrazo que dure 20 segundos. 20 segundos. Mire qué fácil mantener contento a su cónyuge todo el día. Que antes de salir a su casa, usted la abrace, mire el reloj si quiere, pero no ni 19 ni 21, 20. Y mientras la está apapachando ahí le diga, cuánto te quiero, cuánto te amo, ¿verdad? Porque un saludo cambia realmente. ¿Sabe que un saludo calma la ansiedad, disminuye el estrés y pone a la persona en otro estado de ánimo? Eso es lo que hace un saludo. Cuanto más el saludo de un cristiano. Amén. Así que vamos a ponernos de pie la última vez y mira al que está a la par y dele un buen saludo, dele la mano, dígale que Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí, gracias por llegar, gracias por venir a este lugar. Dele un fuerte apretón de mano. Eso, así, un buen abrazo. Ay, qué hermoso. Así mismo. Dios te bendiga. Así mismo. ¿Está comenzada esa? Muy bien. Ahora sí puede tomar asiento. Sí, asiento. Bueno, se dio cuenta qué lindo. Ya estamos todos relajados, ¿verdad? Estamos distendidos. Mira, hermano,
Esto es dentro de las 39 veces que la Biblia habla en el Nuevo Testamento los unos a los otros, es saludaos los unos a los otros. Con ósculo santo, nosotros somos bíblicos en Argentina y damos 2 besos, pero acá no, bueno, pero aunque sea salúdese con la mano, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar en esta noche con el tema. Hoy nos toca en 2 Timoteo, capítulo 3. Mire, a mí me encanta lo de este aniversario porque estamos estudiando una carta. Y qué lindo es que lo estamos haciendo en una forma expositiva. Estamos exponiendo desde el capítulo, bueno, ahí está la cita, del capítulo 2 al capítulo 4, ¿sí? Entonces, es muy lindo, hermano querido, porque vamos, si bien no estamos haciendo un exégesis de los pasajes, porque no podemos ir por el tiempo, versículo por versículo, pero sí estamos exponiendo todas las verdades, o la mayoría de las verdades que están en este libro, en esta carta, perdón, y que nos es de bendición para nuestras vidas. Amén. Entonces vimos ayer cómo una buena defensa es un buen ataque. En un momento un general le dijo a los soldados, acabar todos acabar trincheras. Entonces se le dijo, con su permiso y perdón, general, ¿por qué tenemos que cavar trincheras? Él no quería cavar trincheras, dice, porque el enemigo nos puede atacar. Entonces déjeme darle una sugerencia, general. ¿Por qué en vez nosotros atacamos así? Ellos caben la trinchera, ¿verdad? Si él no quería trabajar, entonces dice, miren, hagamos algo mejor. Ataquémoslo nosotros para que ellos tengan que cavar. Esa es la idea de estas 2 noches. Hermano querido, nosotros no debemos temer ante lo que viene. ¿Por qué? Porque nunca se olvide que nosotros estamos del lado de la victoria. Entonces, si nosotros entendemos que esto va a suceder, porque está profetizado, vamos a leer el pasaje allí en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pablo dice de la siguiente manera, capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, versículo 1. Y antes de leer la palabra, vamos a hablar una vez más con el Dios de la palabra. Oh Padre, en esta noche te damos gracias porque estamos abriendo el único libro que cuando se abre su autor está presente. Tú estás aquí con nosotros. Y el Espíritu Santo que vive en nuestra vida es aquel que nos va a guiar a toda esta verdad de tu palabra. Padre, háblanos de tal manera, oh Dios, que salgamos de este lugar realmente dispuestos, como siempre deseamos, pero que lo hagamos a poner en práctica lo que tú nos digas y ministres en esta noche. Para la gloria de tu nombre pedimos esto, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, capítulo 2, verso 2 de 2 Tesalonicenses, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Verso 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Verso 10, escuche, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Verso 11, escuche bien con atención, si hay algún amigo, mucho más, por favor. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Va a venir la apostasía y juntamente con este engaño de parte del enemigo, también Dios va a obrar de una manera, escuche bien, que nosotros al leerlo entendemos el porqué. Pero Dios dice que antes que el Señor venga, también Dios va a enviar un espíritu de engaño, ¿sí? ¿Por qué? Para que la gente que ha estado resistiendo y rechazando la gracia de Dios a través de Cristo, crea de una vez por todas esta mentira que lo va a condenar eternamente. Por eso cuando cantaba mi hermano, ¿verdad? Esa canción, un día voy a estar delante del Señor.
Nosotros vamos a estar delante del Señor porque le reconocimos como nuestro Salvador. Y realmente vamos a disfrutar de esa reunión con Él y luego por toda la eternidad. Pero amigo querido, si en este mundo tú no reconoces a Cristo como tu Salvador, un día lo vas a encontrar cara a cara. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio de frente a frente con el Señor. Y si no lo reconociste como el Salvador de tu vida en este mundo, lo vas a tener que enfrentar como el Señor, que tiene una sola sentencia para todos aquellos que le rechazaron aquí, que es una eternidad sin Dios. Por eso, hermano querido, este tiempo es un tiempo muy particular, en donde nosotros debemos vivirlo entonces en una forma contraria a lo que este mundo quiere que nosotros pensemos y practiquemos, porque al hacerlo, entonces nos estaríamos transformando en unos apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Ayer dimos la definición, alguien que no solamente le da la espalda, sino alguien entonces que decide resistir y rechazar aquello que un día abrazó. Entonces vimos entonces cómo la mejor manera de efectuar una buena defensa es haciendo un buen ataque. Entonces empezando a vivir aquellas doctrinas verdaderas en contra de estas doctrinas falsas que van a querer entrar en este mundo. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Bueno, porque sencillamente el tiempo que nos queda es corto. Y porque en este último tiempo, hermano querido, lamentablemente no va a ser de avivamiento, sino que va a ser de apatía y de lo que es apostasía. Por eso, mire, en Romanos capítulo 13, me gustaría que usted y yo leamos este pasaje. En Romanos capítulo 13, el apóstol dice de la siguiente manera en el versículo 11. Y esto, Romanos capítulo 13, verso 11, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y obviamente entonces es hora de levantarnos del sueño. Porque es hora entonces en que nosotros tenemos que despertarnos para luchar ardientemente, como leímos ayer en Judas capítulo 1, verso 3, ardientemente por esa fe que un día abrazamos y en la cual estamos, y no solamente la cual debemos conocer y creer, sino también la cual debemos comunicar para evitar justamente que muchos apostaten de la fe. Ese era el desafío de Pablo en el capítulo 2, versículo 2 de 2 Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Él le va previniendo antes de decirle de la apostasía, que la mejor manera de prepararnos es justamente transmitiendo lo que nosotros creemos y conocemos a la generación futura. Porque si queremos evitar lo de 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, de que otros apostaten de la fe, es entonces depositando en ellos la sana doctrina. Y esta era justamente la forma de trabajar de estos hombres, ¿sí? Queriendo inculcar entonces, ante el descuido de la sana doctrina, esta falsa enseñanza. Y allí estos hombres entonces, anoche vimos que estaban en la congregación. Pero no solamente en la congregación. Hoy vamos a ver del versículo 6 al 9, cómo ellos también tenían como estrategia meterse no solamente en la congregación, sino también en las casas. Fíjense por favor, vamos a 2 Timoteo, capítulo 3, y dice entonces el versículo 6, porque de estos, ¿quiénes son estos? Estos que hablamos anoche, estos hombres, ¿verdad? Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos. Anoche describimos a estos hombres.
Estos hombres son los que resisten a la verdad, son réprobos en cuanto a la fe y son entonces básicamente los que no pasan la prueba de Dios, como vimos en Romanos capítulo 1, versículo 28, y están por lo tanto condenados, como también lo establece Judas, a una prisión de oscuridad eterna. Pero saben, el punto es cómo estos hombres tienen una estrategia, no solamente de meterse en las congregaciones, sino también en las casas. Y aquí habla de una debilidad. Miren, hermanos, por amor al tiempo, y realmente este pasaje es muy fuerte. Y yo quiero que usted me acompañe en las enseñanzas prácticas que nos tiene que dejar a nosotros. Y salir de este lugar entendiendo que no solamente la apostasía pone en peligro a la iglesia como congregación, sino también a la iglesia en cada uno de los hogares a donde nosotros, después de salir de aquí, regresamos. Que en realidad es la primera institución que Dios estableció y que tiene tanta importancia, ¿sí? Tanta importancia para Dios, que justamente menciona este peligro para que nosotros entendamos que no solamente estamos ante un peligro congregacional, sino también en nuestras casas. Y hermanos, estamos todavía a tiempo. Escuche bien, estamos todavía a tiempo de revertir muchas de estas situaciones. Tomemos el consejo de Pablo: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, vamos a proseguir una meta. ¿Cuál es la meta? Entonces, luchar en contra de la apostasía. Y sabe que, hermano, estamos ¿en qué mes? En el mes de abril. ¿Cuántos meses nos queda hasta diciembre? ¿Cuántos? 8 meses. Entonces, que en estos 8 meses nosotros podamos tomar en serio esta batalla, no solamente en nuestra congregación, sino también en especial en nuestras casas. ¿Qué hacían estos maestros? Bueno, estos maestros entonces estudiaban la congregación y luego, ¿saben lo que hacían? Se iban entonces a visitar las casas. Mire qué interesante. O sea, iban a hacer una visitación pastoral. Pero ¿cuándo llegaban? ¿Cuándo llegaban? Muy simple, cuando no estaba el marido o los esposos. Qué tremendo, ¿no? Pero entonces, ¿por qué llegaban? Porque ellos sabían a qué hogares podían llegar y a qué mujeres podían visitar. Y no solamente causaban estragos doctrinales, sino también maritales. Y cuentan los historiadores que en este tiempo era justamente donde en la iglesia de Éfeso se suscitaron tantos problemas dentro de la congregación. ¿Saben por qué? Porque estas mujeres tenían 3 debilidades, y vamos a mirarla de acuerdo al pasaje. En primer lugar, dice de la siguiente manera, fíjese por favor, verso 6. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, subraya esto, cargadas de pecado. Y allí entonces nos está hablando de personas que estaban en peligro porque nunca entendieron la verdad de la conversión, Fíjense que ellas estaban todavía cargadas de pecado. ¿Usted escuchó los 2 himnos que nuestras hermanas nos ministraron cuando hablaba acerca de la gracia de Dios? Y dice que Cristo entonces quitó ¿qué de nosotros? Nuestras cargas. Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El problema de estas mujeres, el problema de estos personajes que aparecen aquí en las Escrituras, era que en realidad ellos habían llegado a la iglesia de Cristo, pero aún haciendo una confesión para con Cristo, nunca se habían convertido a Cristo. Entonces estos hombres iban aprovechando que justamente estas mujeres nunca habían dejado estos hábitos y estas prácticas, e iban aprovechando esa debilidad para inculcar su error, su doctrina. Y de esa manera entonces aquellas personas luego la iban diseminando aún, no solamente en sus casas, sino también dentro de la congregación. Alguno podría decir, bueno hermano, pero este pasaje ataca mucho a la mujer. No, hermano querido, hay una razón. Fíjense que en Génesis capítulo 3, el enemigo justamente usa esa artimaña. Mire qué interesante que él está esperando no que Adán se acerque al árbol, sino que Eva se acerque al árbol. Y allí comienza
justamente algo que estos maestros también hacen. Comienza un diálogo con la mujer, comienza un diálogo. Lo primero que tendría que haber hecho Eva era rechazar justamente este diálogo. Algún escritor dijo que si Adán y Eva hubiesen sido chinos se habrían comido a la serpiente. Eso no pasó, ¿verdad? Pero ¿qué pasó allí? Entonces entró en ese diálogo y ese diálogo comenzó entonces produciendo dudas en el corazón de la mujer. ¿Por qué? Porque son más susceptibles. ¿Por qué? Porque son más emocionales. Y eso es algo que aún la ciencia misma lo comprueba. Usted sabía, ¿verdad?, que a los 2 meses, creo, de gestación, al hombre se le atrofia en su mayoría la parte izquierda, el hemisferio izquierdo de las emociones, y se desarrolla mucho el de la razón. Pero a las mujeres se le desarrollan los 2 hemisferios, la razón y las emociones. Por eso son más emotivas que nosotros, y no les llame la atención. Por eso es que cuando nacen nuestros hijos, las primeras peleas empiezan por la manipulación de aquel que nació y que desde pequeño manifiesta la herencia caída de parte de Adán. Entonces de repente el niño llora, ¿verdad? ¡Guau! ¿Verdad? Y él entiende y empieza a entender que cuando grita de esa manera, ahí corre papá y mamá. Pero papá dice de repente, espérate, ¿ya le cambiaste el pamper? Sí. ¿Ya le diste de comer? Sí. ¿Entonces está limpito? Sí. Déjalo que llore. ¿Y qué dice la mamá? Ay, no, gordo, no, pobrecito. Déjalo, mujer, que desarrolle los pulmones. No se va a morir deshidratado, déjalo, porque estamos razonando. Pero la mujer, no, papito, no, me da pena, mira de chiquitito que es de indefenso, es un delincuente de pequeño, de que nació. Él está haciendo lo que realmente aprende a hacer. Entonces empieza esa discusión. ¿Por qué? Porque justamente la emoción, si no es controlada realmente por algo verdadero, puede causar entonces discusión, distanciamiento y división. Entonces esta estrategia es algo interesante. ¿Por qué? Porque ellos se valían justamente de esta parte. Entonces donde estas mujeres, ¿qué iban haciendo? Estaban en la iglesia, profesaban la fe, tenían apariencia de piedad, pero estaban negando la eficacia de ella. No porque la gracia no sea eficaz, sino porque ellas nunca habían abandonado su estilo de vida. En otras palabras, entre sus palabras y sus acciones había una diferencia. Como dicen en algunos lugares, entre el dicho y el hecho había un gran trecho. Fíjense, hermano querido, que aquí viene un primer punto para luchar en contra de la apostasía. Hombres de Dios que predican la palabra de Dios y que predican el Evangelio. Hemos dejado de hablar acerca de la importancia de lo que es el arrepentimiento y la conversión. Son 2 temas fundamentales que desde el primer sermón en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y el capítulo 3, ¿sí?, los apóstoles predicaron. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y tiene que pasar esas 2 cosas en la mente de cualquier persona cuando se acerca a Dios. Primero, arrepentirse de sus pecados. Hermanos queridos, no podemos seguir diluyendo el mensaje del Evangelio. Y tenemos que confrontar a cada persona con su situación de pecador. ¿Sabe? Yo tuve el privilegio de visitar con mi familia, de conocer el lugar de la iglesia más grande allí en Houston, Texas, del pastor Joel Osteen. No sé si usted lo escuchó hablar. Una iglesia de más de 40,000 personas, una organización tremenda. Pero en un momento, Larry King, el que entrevista a los famosos, ¿verdad?, está allí grabada en CNN esta entrevista, en el programa de Larry King, le hace una pregunta a Joel Osteen y le dice así, escuche bien lo que le dice: ¿por qué nunca en tus predicaciones hablas acerca del pecado? ¿Por qué nunca hablas acerca del pecado? Y él le da esta respuesta: porque eso hace sentir mal a las personas, eso los ofende, eso no es lo que hace sentir bien a las personas. Hermano querido, nunca el Evangelio fue para hacer sentir bien a las personas, porque antes de darle la buena noticia, se le da la mala noticia, que es un pecador, que está perdido y condenado eternamente a causa de su pecado, porque la paga del pecado es muerte. Por eso cuando usted mira en el primer sermón, allí en el capítulo 2, cuando Pedro está predicando, dice que la multitud se compungió de corazón.
¿Sabe qué significa esa palabra? Que sintieron una punzada en lo más íntimo de su ser, porque se dieron cuenta de cómo habían pecado en contra de Dios. Y hasta que una persona no entienda esa parte del mensaje, no va a haber esa metanoia, ese cambio de pensamiento para entender que en su condición de pecador necesita a un Salvador. Pero lo segundo necesita el arrepentimiento, ese volverse de todo corazón a Dios, ese volverse. Y es entonces encaminarse, es el hecho de ir caminando en esta dirección y darme cuenta de que mi pecado me sigue alejando de Dios y darme vuelta y empezar a caminar en la dirección correcta hacia Dios. Pero entender que este comienzo no es de solamente un tiempo, de unos días, sino de todos los días de mi vida. Es una conversión que tiene un principio, pero que no tiene nunca un final, sino hasta que el Señor venga por nosotros. Hermanos queridos, la importancia de vivir una vida de conversión, una vida realmente enfocada en el Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, usted lo conoce muy bien. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas, bueno, entonces pasaron. Estas mujeres nunca entendieron que llegar a Cristo significaba eso, que tenía que haber un cambio, una conversión genuina. Entonces, al no dejar estas cargas, al no dejar estos hábitos, al no dejar estos pecados, eran propensas para abrazar este error, eran propensas y eran también entonces los medios para propagarlo. Por eso, ¿sabe qué, hermano querido? Este tiempo de apostasía a nosotros nos desafía a ser realmente genuinos en nuestra fe en Cristo, genuinos. Las cosas viejas, yo no puedo seguir viviéndola, yo no puedo seguir practicándola, porque ahora todos son hechas nuevas, nuevas. Amigo querido, hay una mentira que el diablo pone en el corazón de los amigos, y me lo han dicho. Lo que pasa es que si yo acepto a Cristo tengo que dejar un montón de cosas. ¿Sabes una cosa? Sí es una realidad, pero no es dejar, es empezar a conocer y a tomar nuevas cosas que antes no la tenías y que ahora están disponibles por parte de Dios a través de Cristo. Por eso cuando uno llega a Cristo, llega para empezar una nueva vida. Y en esa nueva vida hay una nueva verdad, hay nuevos valores, hay una nueva visión, hay un nuevo vocabulario, hay una nueva vestimenta, hay una nueva vida que nosotros debemos reflejar. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el primer lugar donde debemos demostrar esta vida de conversión hacia Dios es en nuestro hogar. Hermano querido, usted conoce muy bien Josué capítulo 24, versículo 15. Y allí Josué se paró delante de su generación y dijo de la siguiente manera, ¿se acuerdan? Escogeos sois, ¿a quién sirváis? Si a los dioses de los amorreos, pero yo y mi casa, me encanta, yo y mi casa, yo y mi hogar, hemos tomado una decisión de que vamos a servir al Señor. Y sabe que fue el impacto no solamente para su esposa, sino también para sus hijos. Y durante toda esa generación, ellos se impactaron con una vida que realmente se había convertido y consagrado a Dios. Pero luego usted empieza el libro de Jueces y va al capítulo 2 y al versículo 7 y al versículo 10 y dice que después de aquella generación de Josué que murió, se levantó otra generación, ¿sabe cómo dicen las Escrituras? Que no conocía a Josué y que tampoco conocía a Jehová, ni tampoco había escuchado lo que Dios había hecho por ellos. Y en el versículo 10 dice algo triste, que esa generación se volvieron hacia los Baales, a servir a los dioses de aquel lugar que Dios los había hecho conquistar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dejaron de ministrar, pero también dejaron de modelar una vida de conversión y consagración a Dios. Hermanos queridos, por decir así, la primera persona que nuestros hijos
van a identificar con Jesús en nuestra casa, somos nosotros. Somos nosotros. Nosotros somos los representantes de Dios en nuestros hogares. Y ellos tienen que ver lo que Pablo dice en el capítulo 1, cuando se acordaba de Timoteo, en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida, luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ese es el desafío para nosotros. Ese es el desafío para nosotros. De no solamente dar gracias a Dios por esta generación que tenemos en las fotos. Yo recién estaba viendo ese cuadro, por favor, eso no está para adornar. Allí hay unas fotos hermosas y maravillosas. Hay gente que yo no conozco, no ubico, pero sí en un momento en mi mente y en mi corazón decía, Señor, gracias por estos hombres que fueron fieles a ti. Y esa generación fue fiel. ¿Esta generación es fiel? Usted lo sabe. ¿Pero la generación que viene va a ser fiel? Bueno, depende de nosotros, hermanos. Depende de nosotros no solamente que ministremos, sino que modelemos una vida de conversión y de consagración a Dios. De dejar entonces lo que era de la vida antigua, para empezar a vivir en serio lo que es la vida cristiana. Por eso siempre le digo a los jóvenes, cada vez que tengo la oportunidad de predicar en los campamentos, le digo, muchachos, no se equivoquen. La vida cristiana nunca fue ni para mediocres, ni para pusilánimes, ni para cobardes. Siempre estuvo relacionada con gente valiente, valiente. Que cuando ellos entonces daban ese paso de poner su fe en el Señor, inmediatamente la familia de ellos los daba por muerto. Por eso es que en Hechos capítulo 2 al capítulo 4, ustedes van a ver entonces que los primeros cristianos vendían sus propiedades y las repartían entre todos. ¿Por qué? Porque no tenían a dónde regresar, porque en su familia eran rechazados por haber abrazado la fe en Cristo. Y saben, ellos no volvían atrás, sino que empezaban a vivir esa vida cristiana, pero en serio, en serio. Usted admira y tal vez lo lee, y a mí me encanta Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí, el vivir es verdad. El vivir es Cristo. Y el morir, la única manera de que sea ganancia mi muerte, es si yo vivo para Cristo. Y yo debo vivir en Cristo, con Cristo, por Cristo y para Cristo, empezando en mi primera congregación, mi casa, mi hogar. Y mis hijos, mis nietos, mis sobrinos y cualquiera que llegue a mi casa tiene que estar consciente de que hubo un antes y un después, que no lo hizo la iglesia ni la religión, sino una persona, Cristo. Porque Cristo cambia y transforma vidas. Entonces, hermanos queridos, la lucha contra la apostasía es justamente el consejo a través de la palabra de Dios, en el ejemplo de estas mujeres que aún seguían cargando esos pecados. Seguían cargando, y no solamente cargándolo, sino complaciéndose en ese pecado. Miren, eran tan astutos que estos hombres apelaban a dos extremos. Apelaban al ascetismo, haciéndoles entonces sentir mal, y de esa manera la motivaban al duro trato del cuerpo. Entonces apelaban a su conciencia y decían, tú estás mal porque estás practicando estos pecados y todavía tienes cierta licenciedad. Y entonces esas mujeres se sentían mal y los escuchaban. Y llegaban a escucharlos de tal manera que se entregaban ellos en todo sentido, en cuerpo, alma y espíritu. Pero la otra manera, cuando se daban cuenta, apelaban al otro extremo, al libertinaje. Y le decían, mira, no importa lo que tú hagas con tu cuerpo, porque Dios lo que le interesa es tu alma y tu espíritu. Entonces vive la vida y dale para adelante. ¿Le parece algo extraño? Eso es lo que hoy mismo vive la sociedad. Pero también es lo mismo en lo cual nosotros podemos caer. Mira, hermano querido, vivir para Cristo, disfrutar de la gracia de Dios que recibimos a través de Cristo. Pero escribe Charles Swindoll que la gracia para muchos es peligrosa. Entonces entendemos mal que la vida cristiana solo es de no, ley. Y sabe, eso no es la vida cristiana. Porque justamente cuando Pablo trata de este tema a la carta, cuando escribe a la iglesia de Galacia,
Le va diciendo básicamente todo lo contrario, que en Cristo nos hizo libre, pero no para vivir esa libertad como ocasión para la carne, sino para glorificar a Dios. El punto es, cuando muchas veces nosotros en nuestras casas justamente ejercitamos esta ley y nos parecemos más a los fariseos, que le agregaron 613 mandamientos a los 20, porque a ellos les parecía así. Entonces, yo te voy a decir algo, hermano, mira, mi corazón está así chiquitito como una nuez, pero yo tengo que decírtelo. Porque muchos de nuestros seres queridos y amados se han alejado del Señor por criarse justamente en ambientes legalistas. En donde la culpa y el vivir siempre con un Dios que está siempre con el ceño fruncido. Y le hemos transmitido eso desde pequeño. No hagas esto, porque Diosito te va a castigar. ¿Ha escuchado eso usted? En mi país lo usaba mucho. No hagas esto, porque el Señor te está mirando y Él, si todo, te va a castigar. Entonces de repente el niño crece diciendo, wow, hasta algunos cuando truena, ¿verdad? Y cae un rayo, está bien, ¿ves cómo Dios está enojado contigo? Mira, está iluminando el cielo y está enviando rayos a la tierra. Entonces crecen en un ambiente de un Dios amenazante, que para que recibir sus favores y sus bendiciones, uno tiene que caminar en silencio, no hacer bulla. Entonces van creciendo con eso en su corazón y cuando tienen el tiempo y la oportunidad para escapar, lo hacen. Porque no quieren vivir en un estilo en donde un Dios así reina de la manera. Pero sabe, el otro también es peligroso, el de la libertad. El que dice, no, deja que viva su vida, no le digas nada, déjalo que disfrute cada etapa de su vida, no le pongas control, no le pongas límite, no le digas nada. Los dos extremos hacen mucho daño, porque abren un campo en donde puede germinar justamente la semilla de la apostasía que lo lleva a dar la espalda a la fe que nosotros le queremos inculcar. Por eso, hermano querido, si vamos a luchar en contra de la apostasía en este último tiempo antes que el Señor venga, tiene que ser viviendo, no solamente ministrando, sino modelando una vida genuina en Cristo. Donde puedan ver, no solamente mis hijos, sino todo lo que entran a mi hogar, que Cristo está aquí en ese lugar. Y que Cristo es el que moldea y transforma la vida de todos. Y que en ese hogar hay una nueva verdad, que es la verdad de su palabra. Que hay nuevos valores en donde me importa mi cónyuge, mis hijos, sobre todas las cosas. Que hay nuevo vocabulario, donde ya no hay gritos, donde no hay ofensas, donde no hay maltrato, en donde hay una nueva vestimenta. Y no estoy hablando solamente de la física, sino también de esa vestimenta interna, revestidos de Cristo, modelando a Cristo. Hermano querido, es hora de volver a un ambiente de conversión. Y no hacer creer que solamente es para ciertos días de la semana. Mire, a mí me dolió mucho escuchar una historia realmente que me quebró. Estaba en una iglesia. Cuando terminó la reunión allí en Argentina, de repente pasó algo. Yo vi un tumulto, ¿verdad? Pero yo salí, era el momento de salir para tomar un poco de aire y compartir con los hermanos en la segunda reunión. Usted sabe que siempre hay dos reuniones en la iglesia, ¿verdad? La que hacemos adentro y la que hacemos afuera. ¿Ah? Entonces la segunda reunión es salir y conversar con los hermanos. A mí me encanta, la segunda reunión me dice mucho de cómo es la iglesia. Cuando hay una iglesia que termina el culto y todos se van, es porque no comparten mucho, no me siento muy bien, no me gusta mucho. Pero qué lindo es cuando la gente se queda. Y usted tiene que cerrarle la puerta y hasta apagarle la lupa y decirle, mire, váyanse. Pero sabe, cuando yo vi ese dato después, el pastor me fue a buscar de la iglesia. Y yo le pregunté, pastor, ¿qué pasó? ¿Por qué ese niño lloraba? ¿Por qué ese niño lloraba? Ay, hermano, me dice, te tengo que contar algo. ¿Sabes por qué lloraba ese hijo? Cuéntame.
no se quería ir a la casa. ¿Viste el hermano que presidió en esta noche? Sí, le dije. Él es el papá de ese niño. Entonces ese niño decía, pastor, yo no quiero volver a casa. Yo quiero quedarme en la iglesia. Yo quiero quedarme en la iglesia. Pero hijo, ¿por qué? Porque ese papá que estaba al frente, amable y sonriente, no es el mismo que vive en mi casa. No es el mismo que vive en mi casa. ¿Sabe? Ese es el problema por el cual muchos van a apostatar de la fe. Porque lamentablemente van a ver una diferencia grande entre el dicho y el hecho. Por eso nosotros somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres. Por eso nosotros somos los que manifestamos el perfume de la presencia de Cristo en todo lugar, empezando en nuestras casas. Y es allí donde los impregnamos con ese perfume a nuestros seres queridos. Y donde ellos aprenden a ser fieles porque ven nuestra fidelidad en nuestra vida. Mujeres cargadas de pecado, pero segundo, arrastradas por diversas concupiscencias, dice la Biblia. Diversas concupiscencias. ¿Sabe qué es la palabra concupiscencia? ¿Se acuerdan lo que es concupiscencia? Deseos indebidos contrarios a Dios. Deseos, pasiones y acciones que van en contra de Dios. ¿Y que dónde surge? ¿Que dónde está esa concupiscencia? En nosotros mismos. Santiago dice que ese es el problema que justamente nos lleva a caer en la tentación o a ceder en la tentación. Pero ¿sabe? El tema de esta mujer no solamente era la falta de conversión y consagración, sino también la falta de convicción. ¿Sabes? Cuando hablo de convicción, dice que estas mujeres eran arrastradas. Este verbo implica, ¿sí?, que no es que ejercían fuerza, sino que se dejaban arrastrar con mucho gusto. O sea, no les costaba arrastrarla. ¿Por qué? Porque no solamente no habían experimentado la conversión, sino tampoco nunca habían llegado a ninguna convicción. No tenían seguridad en sus pensamientos, ni quiénes eran, ni en lo que creían. Sencillamente eran como describe el apóstol, ¿verdad? Como las olas del mar, arrastradas de un lugar a otro. ¿Sabe por qué prospera la apostasía, hermano querido, no solamente en nuestras congregaciones y en la casa? Por falta de convicción. La convicción es una palabra que implica seguridad y certeza en lo que yo creo. Y es algo tan firme que nada ni nadie me puede mover. Eso es convicción. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que Cristo es el único Salvador? Amén, ¿verdad? Es el único que puede salvar. Se lo pregunto porque hoy hay varios líderes religiosos reconocidos. Uno de ellos se atrevió a decir después de su visita al Vaticano que no tendríamos que ser tan extremos, que quiénes somos nosotros para decir que no hay otras alternativas y otros caminos para llegar a Dios. Un predicador de años dentro del pueblo evangélico. ¿Sabe de qué me habla de eso? De un hombre sin convicción. De un hombre sin convicción. ¿Usted cree que la fornicación es pecado? ¿Amén? Usted y yo lo creemos. ¿Estamos seguros de eso? ¿Por qué? ¿Porque lo dice la sociedad, lo dice la religión o lo dice Dios? Huid de la fornicación, 1 Corintios capítulo 6. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Pero estamos convencidos de eso? ¿Sabe por qué le le estoy haciendo estas preguntas, hermanos queridos? Porque muchas veces esta seguridad que nosotros tenemos no la estamos transmitiendo. Porque justamente lo que nosotros estamos seguros, la apostasía lo va a trastornar para hacerlo ver como algo común y corriente. Y estamos en un peligro tan grande
que el 90% de los matrimonios cristianos que se presentan delante de Dios por esa unión conyugal, lo hacen habiendo caído en fornicación. ¿Usted me está escuchando? Entonces, ¿cuál es el tema? Que esa falta de convicción en lo que estamos transmitiendo muchas veces está condicionado no porque puede ofender, no porque fulano, no porque sutano, no porque tal vez dejen de venir. Entonces esa convicción no la estamos transmitiendo como realmente estamos diciendo que la creemos. ¿Usted cree que el divorcio es aceptado delante de Dios? ¡No! Y dígalo así, ¡no! Entonces, ¿por qué estamos a veces dudando y tratando, no buscándole, a ver cómo la vuelta? Hermano querido, defínase y decídase y de esa manera entonces transmitamos a nuestra generación presente y a la porvenir, que eso es lo que Dios dice. Y que de allí nadie nos va a mover y nadie nos va a hacer ni para un lado ni para el otro. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano querido? Porque muchos jóvenes hoy en día lo dicen, nosotros lo escuchamos, hermano, nosotros hablamos con ellos. No tienen idea en qué es lo que están creyendo. Y muchas veces toman cosas con liviandad y hasta la disfrazan y hasta engañan y mienten. Porque nosotros no lo estamos transmitiendo con la seguridad y la certeza que Dios nos lo dice a nosotros. Hermanos queridos, ¿usted cree que el matrimonio es sagrado para Dios? Claro que sí, ¿verdad, hermano? Claro que sí. Así mismo, claro que sí. ¿Usted cree que es la herencia, que el que haya esposa haya el bien y alcanza el favor de Dios? Amén. ¿Usted está agradecido por Dios por su cónyuge? Uy, no los escuché de mal. Voy a hacer de nuevo la pregunta. ¿Usted cree que su cónyuge es una bendición de Dios para su vida? No me convence todavía, pero está mejor. ¡Claro que sí! ¡Amén! Yo temblaba cuando mi amigo acá, me olvidé tu nombre, yo dije, ¿qué nivel? Le invitaron a Barak. Ah, no, los jóvenes saben quién es, ¿verdad? Pero cantaba mi hermano acá, un día voy a estar delante del Señor. 2 Corintios 5:10 dice que yo voy a estar de frente a frente con el Señor. Y parte de mi mayordomía y la principal mayordomía en mi vida va a ser justamente mi matrimonio. Mi matrimonio. Yo voy a dar cuenta cómo traté a la belleza que Dios me dio a mí como esposa. Es hermosa mi esposa. ¿Ustedes no lo vieron? Esa es la gracia de Dios para con mi vida. Dice, qué lindo tus hijos. Claro, porque nuestra esposa mejora nuestra raza. ¿Qué sería de nuestra vida sin nuestra esposa? Pero ¿sabes una cosa? Yo tengo que entender que si no estoy convencido de eso, mi matrimonio puede funcionar o no funcionar. Cuando Dios ha dicho que Él está comprometido con el matrimonio y Él quiere bendecir mi matrimonio, pero yo tengo que creerlo de todo corazón. Y yo debo tratar a mi cónyuge como Cristo a la iglesia, porque es la única manera en que ella se va a sujetar a mí. ¿Por qué? Porque ve un hombre que quiere lo mejor para su vida. Y juntos vamos a transmitir esa seguridad a nuestros hijos. Y nuestros hijos nunca van a dudar del matrimonio. Nunca van a dejar de desear encontrar esa mujer o ese hombre como papá y como mamá para establecer un hogar. Porque si ellos van a creer en el matrimonio y van a creer en la familia, es porque lo están viendo en papá y mamá. Es porque están viendo esa seguridad que le estamos transmitiendo con nuestra vida. Eso se llama convicción, hermano. Convicción en todas las áreas de nuestra vida. No solamente hacia adentro, sino hacia afuera. Hombres de convicción en las Escrituras, mucho. ¿Se acuerda de Daniel? ¿Se acuerda de Ananías, Misael y Azarías, Sadrach, Mesach y Abednego, que lo conocemos? Hombres de convicción. Hombres seguros, que aún ante la terrible amenaza del horno de fuego, en ningún momento titubearon. ¿Sabe qué nos está faltando contra la apostasía? Hombres y mujeres que se han convertido al Señor de todo corazón. Hombres y mujeres que viven su vida cristiana con convicción, seguridad en lo que creo.
yo sé a quién he creído, decía Pablo, yo sé. Y vivió cada verdad de parte de Dios con una seguridad que todo aquel que se acercaba a Pablo era influido justamente por ese hombre de convicción. Convicción en lo bueno, convicción en lo malo. Y si nuestros hijos van a afirmar esa fe en sus vidas, es en base a las convicciones que escuchan y que ven en la vida de sus padres. Pero por último, dice así: cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Verso 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de ¿qué? Ay, qué triste, mi hermano querido. ¿Sabe? No solamente adolecían de conversión, no solamente adolecían de convicción, sino que no tenían carácter. Miren, el carácter es la suma del conocimiento y de las convicciones que definen a un hombre. La excelencia del oro, decía un autor, es la pureza. La excelencia de las artes, la belleza. La excelencia de un hombre, su carácter. Y el carácter es entonces lo que está formado, es la esencia de un hombre que está formado por el discernimiento, por la disposición y la decisión a vivir lo que él entiende es algo único y absoluto. Es lo que lo define. Por eso cuando usted escucha hablar de un hombre de principios, de un hombre de integridad, está definiendo a una persona que se mantiene igual, no importa las situaciones y las circunstancias. Y son esos hombres de un carácter definido y decidido los que dejan un legado, los que dejan un ejemplo para imitar y los que dejan huellas para seguir. Hermanos queridos, ¿saben de qué estamos adoleciendo en los últimos tiempos de apostasía? Justamente de esas personas en quien reflejarnos. Y déjeme terminar diciéndole que cada vez que nosotros tenemos una actividad allí en la propiedad, siempre hablamos con mi esposa. Lo que genera para nosotros, lo que genera. Siempre le pido a la gente, ore por nosotros, que Dios nos cuide, que Dios nos guarde desde el principio hasta el final, que Dios no nos deje caer, que Dios no nos deje resbalar, que Dios no nos deje deslizar, sino que nos mantenga firmes y fieles a Él, porque queremos ser, como Pablo lo desafía a Timoteo, un ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Porque saben nuestros jóvenes y la generación presente y la que viene, justamente si va a buscar algo, es referentes en los cuales ellos enfocarse y a los cuales seguir. Y esto comienza en nuestras casas, sigue en nuestra congregación, porque no la va a encontrar nunca en el mundo, jamás. Porque este sistema apóstata, justamente son modelos contrarios, que al seguirlos y a imitarlos, los llevan a consecuencias drásticas por su vida. Por eso necesitan justamente estos hombres de carácter piadosos, que puedan entonces llevarlos a demostrarle con su vida que vale la pena crecer en el conocimiento de la verdad de Dios. Pero no solamente en esa gnosis, sino en lo que se llama la epignosis, que es aquella verdad que se comprueba en base a la experiencia. Eso es un hombre de carácter, que no solamente conoce las Escrituras, sino que entonces decide comprobarla en su vida a través de la obediencia. Y una vez entonces que él experimenta, va afirmando su convicción, su corazón, en un carácter que lo hace entonces difícil de derribar. Hermano, ¿hay conocimiento? Hay mucho. Pero ¿qué estamos haciendo con ese conocimiento? Franklin nos desafiaba en estos días a crecer como es, ¿verdad? A crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Si ese conocimiento no la bajamos al corazón y a nuestra vida cotidiana, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. La Biblia no solamente debe llenar nuestra mente, no solamente debe gobernar nuestros corazones, sino también dirigir nuestros pasos.
en una vida que no solamente pueda hablar de la verdad, sino dar testimonio por la experiencia vivida. ¿Sabe? Te doy un ejemplo. Cuando hablamos el tema del noviazgo, hablamos el tema de la castidad. ¿Usted cree que la virginidad está todavía de moda? No. Nuestros hijos son atacados con eso. ¿Cómo? ¿Que todavía tú eres virgen? Pero ¿sabe una cosa? Cuando Dios nos pide esto, de guardarnos hasta el matrimonio, Él sabe por qué lo pide. Y jóvenes queridos que están en este lugar presente, créele a Dios, créele a Dios. Guardate y conservate para el hombre, para la mujer, que Dios te va a dar. Y esa obediencia te va a hacer disfrutar en el inicio de tu matrimonio, desde la luna de miel hasta el último día. Pero no lo vas a saber si primero no lo experimentas a través de la obediencia. Y qué lindo es cuando nosotros conocemos una verdad y decimos, ¿será? Y dice, bueno, a ver, Señor, tú lo dices, yo te voy a obedecer. Y qué lindo cuando uno lo obedece y ve que lo que le dice a Josué en el capítulo 1, verso 8 es verdad, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y después uno que lo experimenta puede aconsejar a otros, pero ya no como un vendedor profesional, sino como un cliente satisfecho. Ah, mira, Dios lo dice, es así. Yo lo creí, yo lo viví, yo lo experimenté, por lo tanto te lo puedo compartir, te lo puedo compartir. Esa es la formación de un carácter, de un hombre que discierne, de un hombre que se dispone a obedecer y de un hombre que disfruta al ver que la obediencia trae bendición. Y ese hombre llega a convencerse tanto que decide transitar entonces en una vida en donde el conocimiento se vuelve práctico. Estas mujeres, ¿por qué eran fáciles de convencer? Porque no había conversión, porque no había convicción y porque no había carácter. Hermanos queridos, ¿dónde va a prosperar la apostasía? Justamente en corazones con estas mismas características, que viven un pseudo cristianismo sin una conversión genuina hacia Cristo, que no tienen convicciones en sus vidas y por ende no tienen un carácter definido, no tienen una identidad definida. Y eso no solamente va a afectar nuestra vida, sino todo nuestro entorno, comenzando desde nuestra casa, afectando nuestra congregación y también siendo de mal testimonio en la comunidad. Por eso, hermano querido, es hora de despertarnos del sueño. Es hora de despertarnos. Y es hora de empezar a vivir el tiempo que nos resta hasta que escuchemos la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Vivir este cristianismo realmente en serio para dejar un legado que las generaciones futuras puedan seguir en base al ejemplo que le dejamos. Mire, voy a terminar con esto, porque hay algunos que me están llamando con la cabeza, me están haciendo así. Yo salí en el año 93 de Argentina. Yo iba realmente por 6 meses a El Salvador. Me mandaron por 6 meses para ayudar en el comienzo de la obra con Palabra de Vida allí en Centroamérica. Nunca pensé que llegando a la primera iglesia iba a ver a la mujer más bella de este mundo, para mí. Y allí ella me guiñó el ojo. No, yo la vi y disimulé. Durante esos 5 años que yo viví ahí, no estaba Nayib Bukele. O sea, hoy es un paraíso El Salvador, si usted va. En ese tiempo acababan de firmar los 12 años de guerra civil. Entonces todavía estaba convulsionado El Salvador, porque el joven o el niño que tenía un lápiz lo cambió por un arma de fuego. Entonces vivimos distintas situaciones. Me tocó vivir distintas situaciones, pero más allá de eso, una vez hicimos una locura. El director era casado, yo era soltero. Y un día él tuvo una revelación, a mí no me gustó nada. Y me dice, Esteban, vamos a hacer campamento con las pandillas, ¿qué te parece?
Yo la miré y le dije, bueno, no, estoy hablando de una revelación, una broma, ¿verdad? Porque se le sugirió esa idea. Y me dice, bueno, bueno, está bien, vamos al campamento. Bueno, anda tú y contacta. Ah, bueno, dije, está bien, espérate, vamos juntos, mejor. No, tú sabes que tú conoces mejor la ciudad y todo. Bueno, acepté el desafío, le hago corto. Fuimos allí al lugar, busqué al líder de la pandilla, Slow, que de lento no tenía nada. Dije, mira Slow, vamos a hacer un campamento con ustedes. Le vamos a dar desayuno, almuerzo y cena. Ahí los convencí. Porque ellos comían una sola vez al día y cuando tenían hambre, tenían que asaltar, robar o matar para poder hacerlo. Los llevamos a ese lugar. La primera noche prediqué el Evangelio. Puse el tablero, puse la lámina, empecé a predicar y a completar la lámina. Cuando llegué al amor de Dios, es un auditorio más grande que esto. No sé, había más de 200 ahí de la pandilla. La verdad, yo de contarlo hoy, digo, qué locura que hicimos en ese tiempo. No lo volvería a hacer, no sé, no creo. Pero sabe, cuando hablamos del amor de Dios, muchos de esos jóvenes cambiaron su rostro. Y en muchos de ellos empezaron a caer lágrimas, porque estaban escuchando de alguien que los amaba sinceramente. Las pandillas prosperan por jóvenes que son rechazados en sus hogares y que buscan el refugio en esos grupos. Slow estaba sentado como mi amigo acá, al costado, mirándolo a todos y mirándome a mí. Cuando yo llegué al momento de la decisión y dije, ¿cuántos de ustedes quieren aceptar a Cristo? Él dejó de mirarme a mí, miró a todo el grupo e hizo un solo movimiento con la cabeza. Y ninguno tomó la decisión por Cristo. Yo estaba enojado, yo estaba molesto. Terminé una super oración rápida porque yo estaba molesto con él. Entonces cuando terminé me bajé y lo encaré. Primer error. Y le dije, quiero hablar contigo, así fuerte, quiero hablar contigo. Él me miró al grupo y dijo, ¿querés hablar conmigo? Sí, le dije yo. Claro, porque yo estaba dentro. El equipo de misioneros también estaba conmigo. O sea, no era macho, pero éramos muchos. Así más o menos refería, ¿no? Entonces él me dijo, ¿querés hablar conmigo? Sí, le dije, muy bien, vení conmigo. Y empezó a caminar hacia afuera. Ahí me di cuenta en qué problema me metí. Salió, entonces yo me adelanté y me fui afuera, todavía me acuerdo, y busqué el lugar donde había una lámpara y me puse ahí, ¿verdad? Y él pasó de largo y me llevó detrás de la escuela, porque era una escuela, detrás del edificio, a la parte oscura. Y ahí me dijo, ¿querés hablar conmigo? Vení. Y ahí me di cuenta de lo que yo estaba haciendo. Le dije, Señor, en tu mano encomiendo mi espíritu. Doblé, él me miró y me dijo lo siguiente. Primero, nunca más me hables así delante de mis muchachos. Yo lo miré y le dije, entendido. Te pido disculpas. ¿Qué querés preguntarme? Escuche bien. Yo le dije, quiero que me digas por qué. ¿Por qué no dejaste que ninguno de los muchachos acepten a Cristo? Y él me dijo así, ¿sabes por qué? Porque hay dos formas de salir de la pandilla. Una es casándose, contrayendo matrimonio. Y nosotros nos encargamos de hacerle toda la fiesta, de amoblarle la casa, todo, para que él inicie un matrimonio y una familia lejos de la pandilla. Y que conduzca a sus hijos de la manera correcta y no como a ellos lo trataron ni lo condujeron. Y la segunda forma de salir es haciéndose cristianos. Pero cristianos de verdad. Porque si ellos dicen que aceptan a Cristo y después los vemos fumando, bebiendo o drogándose, ellos saben que nosotros mismos lo vamos a matar. Nosotros lo matamos, porque si no sirven para nuestra pandilla, tampoco van a servir para Cristo. Si van a ser cristianos, que realmente sean cristianos de verdad. Yo me quedé helado. Lo único que atiné a decirles es, ¿podés venir y contar esto en la iglesia el domingo? Y me impresionó el código de ellos. Tienen que ser hombres que se conviertan
convencidos de lo que hacen y que lleguen a tener un carácter como el de Cristo. Eso es lo que necesitamos para luchar contra la apostasía. Hombres y mujeres convertidos, convencidos y de carácter, que reflejen a Cristo y que lo hagan deseable de seguir, sabiendo que es el único camino, verdad y vida. No sé si hay algún amigo aquí en esta noche, pero te quiero decir que la única vida que merece ser vivida es la vida cristiana, que no hay otra vida. Esa vida abundante solo se recibe en Cristo, por Cristo y a través de Cristo. Por eso en esta noche vamos a orar todos juntos y vamos a orar por ti. Yo no los conozco a todos, vamos a inclinar nuestras cabezas y orar. Hermano, ora por tu corazón, ora por tu cónyuge, ora por tu casa, ora por tu casa. Porque la apostasía no solamente amenaza nuestras congregaciones, sino también nuestras casas, de donde vienen los que forman esta congregación. Hermano, es hora de despertarnos y de seguir viviendo una vida de conversión cada día, como Romanos capítulo 12, verso 1 nos pide. Ese culto inteligente, racional, de subirnos como sacrificios vivos al altar para no bajarnos y vivir una vida de conversión y de consagración que ministre y modele a Cristo delante de la generación que tenemos en nuestra casa y la generación a la cual estamos influyendo. Que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres de convicción, de vivir con seguridad las verdades de la palabra de Dios en nuestra vida, matrimonio, familia y también congregación. Que no titubeemos, que seamos seguros y convencidos en lo que transmitimos y en lo que practicamos, para que nos lleve a ser hombres y mujeres de carácter, que realmente nada ni nadie nos pueda mover y de esa manera dejar un legado, un ejemplo que otros puedan imitar y huellas que otros puedan seguir. Pero también te pido que oremos en este momento. Si hay algún amigo, por favor, si hay algún amigo, algún joven, alguna joven que todavía no tiene a Cristo en su corazón, ¿sabes que esta es una noche especial para ti? Porque Dios no solamente te trajo, Dios te tiene en este lugar. Y Dios quiere que conozcas a su Hijo Jesucristo, aquel que murió, aquel que resucitó, aquel que vive, aquel que está en este lugar, aquel que ocupó tu lugar en la cruz del Calvario cargando el pecado que a ti y a mí nos separaba de Dios y nos separa de Dios. Y Él allí derramó su sangre preciosa para quitar del medio el pecado. Y Él allí abrió un camino precioso y perfecto para que tú y yo podamos volver y tener una relación perfecta con Dios. Pero sabes, para eso tienes que reconocerle a Cristo como el Salvador de tu vida y recibirlo como tu Salvador personal. Si todavía no lo has hecho, hoy lo puedes hacer. Con cada cabeza inclinada y los ojos cerrados. Si hay alguien que todavía no lo ha hecho, pero que en esta noche entiende que necesita de Jesús, yo te pido que allí donde estás, con tu cabeza inclinada y tus ojos cerrados, le digas a Jesús que te perdone, que te salve y que te dé la vida eterna. Padre, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, por tu desafío para nuestras vidas. Ayúdanos a salir de este lugar para luchar en contra de la apostasía, no solamente cuidando nuestra congregación, sino también nuestras casas. Y ayúdanos a, al igual que Josué, proponernos que nuestros hogares te sirvan a ti. Y para eso ayúdanos a vivir una vida de conversión y consagración, una vida de convicción y una vida de carácter. No nos dejes caer en los errores de estas personas que Pablo describe a Timoteo, sino hacer todo lo contrario para dejar un legado en este mundo. Pero también te pedimos, si hay algún amigo en esta noche, en este lugar, Padre, que en este momento tú toques su corazón, que deje de creer a las mentiras del enemigo y escuche tu voz, esa voz que le dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
Esa voz que dice que el que cree en mí tiene vida y vida eterna. Y que en esta noche pueda abrir su corazón y recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Que el Espíritu Santo esté obrando en este momento en sus corazones, acercándole al Calvario, llevándole cerca de la cruz para reconocer y recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Y si hay alguien en esta noche que quiere recibir a Jesús, decile así en el silencio de tu corazón: Señor Jesús, en este momento yo creo en ti. Creo que tú moriste por mí, Jesús, y que derramaste tu sangre para perdonar mis pecados. En este momento, Señor, te abro mi corazón. Te invito a que vengas a mi vida, Jesús. Yo te reconozco y yo te recibo como mi Salvador personal. Dile sin miedo, Él te está escuchando: Jesús, ven a mi corazón. Yo te reconozco y te recibo como mi Salvador personal. Con cada cabeza inclinada y los ojos cerrados, ¿hay alguna persona que hizo esta oración? ¿Hay alguna persona que en esta noche le pidió a Cristo que entre en su vida? Si es así, allí donde estás, déjame terminar orando por ti. ¿Hay alguien que ha hecho esta oración de fe y le ha pedido hacia Jesús? Indícamelo simplemente. Si has hecho esta oración, indícamelo levantando y bajando tu mano allí donde estás. ¿Hay alguien así? ¿Algún joven? ¿Alguna joven? ¿Alguna persona mayor? ¿Hay alguien así? Jesús, ven a mi corazón. No tengas temor, porque es la mejor decisión que puedes hacer. Padre, gracias una vez más, porque hemos sido confrontados por ti. Permítenos salir de este lugar con la decisión tomada de vivir hasta que tú vengas, luchando en contra de la apostasía, de la manera en que tú nos ministraste en estos días, para que podamos ver cómo esta victoria, que está garantizada en Cristo, puede ser para nuestras vidas, nuestras casas y nuestra congregación. Oramos esto y te lo pedimos y agradecemos en el nombre y en los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos.